me activa el deseo? O como se dice en buen chileno, ¿cómo despierto las famosas ganas? ¿Con un sabor? ¿Con un aroma? ¿Con un baile entretenido? Con la promesa de un orgasmo explosivo. Lo que sea tu manera de calentar motores, ten presente que el cerebro, por excelencia, es el órgano que desata nuestro deseo sexual. De eso y mucho más vamos a hablar hoy día con mis amigos. Acompáñenos porque conversar es un placer. Natalia Guerrero, psicóloga, sexóloga clínica, directora de la Escuela Transdisciplinar de Sexualidad. Rodolfo Álvarez Tapia, máster en sexología de la Universidad de Alcalá, España, especialista en bienestar sexual, director de Centro Inspira. Magdalena Rivera Becker, médica sexóloga, Universidad de Santiago, docente de la Universidad de Santiago. El deseo sexual es una emoción, un impulso, una fuerza que nos mueve al encuentro íntimo. Nos motiva a relacionarnos, a buscar intimidad, a mantener relaciones afectivas y sexuales, a buscar placer. O sea, ¿pero de dónde viene ese deseo? ¿Les gustó mi definición? ¿Hay alguno más formal? Sí, a mí me gustaría explicar el deseo y entenderlo desde lo general quizá a lo particular. Porque al final el deseo no tiene que ver solamente con lo sexual. O sea, yo puedo desear, por ejemplo, comer algo. Entonces yo veo una fruta, me imagino comiendo la fruta, me la como y siento placer. O quizá yo puedo ir al mall y veo una prenda de ropa y me quiero comprar eso y me imagino utilizando esa ropa, ¿no es cierto? Entonces el deseo tiene que ver con una motivación por crear ciertas experiencias. Y en el caso de la sexualidad, ¿cierto? Sería la búsqueda de experiencias sexuales. Y todos los seres humanos buscamos cosas distintas en el sexo. Algunos conexión, otros placer físico, otros someter, etcétera. Es cierto. Bueno, pero también he escuchado esta palabra que se dice el líbido. ¿Qué es la diferencia entre el líbido y el deseo o es la misma cosa? Son dos palabras que se han utilizado para lo mismo. La palabra líbido viene más desde el psicoanálisis. Por eso, en realidad, en general, desde la sexología usamos más deseo sexual, pero en el lenguaje común se usan ambas. Ya, está más vigente deseo. Exactamente. Entonces, pero ya para que la gente sepa que estamos hablando de lo mismo, el líbido. Exacto. Y sabemos que la piel es como el órgano más extenso, pero hemos hablado del cerebro y allá es donde viene este deseo. Claro, porque es el cerebro el que procesa el estímulo. Por ejemplo, si bien, imagínense, nos toca a alguien, nos pasa a tocar a alguien en el metro, es desagradable, no nos pasa nada. Pero nos toca incluso un roce pequeño, alguien que nos gusta, puede desencadenar un montón de cosas. Entonces, no solo va a importar el estímulo en cualquier parte del cuerpo, de la piel, genitales también, pero en realidad todo el cuerpo, porque está lleno de receptores de presión, tacto, temperatura, pero todo va a importar de cómo se procesa en el cerebro, qué significado se le da a ese estímulo. Por eso es el órgano más importante. Exactamente, como al final uno puede tener la mejor técnica, por ejemplo, pero uno puede quizás no excitar o tener deseo a pesar de eso, porque no estás en onda, por decirlo. Exactamente. Ya. ¿Y eso, cómo funciona el cerebro en ese sentido? Como, ¿hay alguna parte específica donde está como un centro del deseo o es más complicado que eso? Es mucho más complejo porque son múltiples conexiones, porque incluyen partes más instintivas, más de cerebro básico, pero también la parte racional, nuestra experiencia, la cultura, la historia. Es una complejidad de redes neuronales. O sea, se ve bastante complejo la cosa. O sea, quizás por eso mismo, como no existe ninguna píldora para el deseo, o sea, eso es lo que pasa. Porque si no, estaríamos todos andando con las píldoras todo el día andando deseado. Exacto. Y lo que siempre distingo yo es que el cerebro se puede dividir en 3 niveles, pongámoslo así, ¿no? Un primer nivel quizás que es como el instintivo, del impulso. Otro nivel que quizás es más emocional, del sistema límbico. Entonces, por ejemplo, no sé, si estoy enojado, tal vez no voy a tener ningún deseo sexual ni ganas de tener algún encuentro con mi pareja, ¿no es cierto? Claramente. O si me siento en paz y tranquilidad, sí. Eso genera una mejor predisposición. Y también los pensamientos afectan mucho. O sea, por ejemplo, si yo me estoy diciendo internamente que mi cuerpo no es atractivo, quizás eso va a generar una resistencia o una distancia hacia el sexo. Y bajo deseo sexual. O sea, hay que entender todos estos procesos que van operando en paralelo. Bueno, está en desarrollo, entiendo, este estudio de este tema. Pero ¿hay algunos conocimientos científicos ya sobre este campo?
hay conocimiento, según una web neuronal, hay distintas cosas, y por ejemplo, cosas que se saben es que las vías de la serotonina. Por eso, por ejemplo, cuando tomamos antidepresivos que son para mejorar ánimo, pero nos aumentan la serotonina, baja el deseo. Así de complejo es, pero sin embargo, si tenemos bajo ánimo, nos va a bajar el deseo, y hay gente que toma antidepresivos y les sube el deseo porque les mejora el ánimo. Entonces, por eso no es tan sencillo y hay muchas vías. Perfecto. Bueno, entonces al final, cuando uno sabe eso, que viene un poco del cerebro y que hay tantos factores que lo afectan, entonces por eso no está tan espontáneo como muchas nos enseñan, como casi tiene que andar con deseo en cada momento. No es tan así. O sea, ha ido evolucionando este concepto, Jane. Yo creo que hubo un momento en el que el deseo sexual de las personas ni siquiera era un tema. Hoy es un tema y yo creo que se ha incluido también dentro de las cosas que las personas tenemos que hacer para ser personas exitosas, sobre todo cuando somos adultas. Se espera que tengamos deseo por nuestras parejas, que tengamos performance específicas en el sexo. Entonces, efectivamente, el deseo, valga la redundancia de que todas tengamos deseo, es una temática contemporánea y un poco estresante, ¿no? Es como estresante, incluso a veces se vuelve estresante. Entonces, lo primero que tendríamos que hablar sobre eso es reflexionar sobre: mi deseo sexual me acomoda, le acomoda al lado las personas con las que comparto, y cuando no, puede ser un problema. Bueno, ¿qué nos pasa en nuestro cuerpo? Porque cuando estamos con ganas, hay deseo, empezamos a excitarnos, o sea, al final el deseo y la excitación son lo mismo o son complementarios. ¿Cómo se juega esas dos cosas que después físicamente, como cuando yo siento que tengo ganas, siento las ganas, empiezo a sentir cosas en mi cuerpo? ¿Esa es parte del deseo? Bueno, hay todavía una controversia incluso en los niveles de estudios de diferenciar el deseo y la excitación. No es tan sencillo, pero podríamos decir que en general el deseo es más eso que pensamos, sentimos, y la excitación estaría más en lo corporal, en empezar a sentir estos cambios que se producen, que no son solo genitales. Eso. Empieza a, por ejemplo, ponerse más rápida la frecuencia respiratoria, rapidita, así como agitada. El corazón empieza a latir más fuerte, sube la presión arterial y hay vasodilatación, o sea, llega más sangre hacia la parte como externa del cuerpo, y hace también los genitales. ¿Y qué pasa en los genitales directamente? Aquí tenemos algunas gráficas de la vagina y la vulva. Empieza a pasar cosas cuando ya me estoy excitando. Exactamente, y esta es bien interesante porque son las cosas que no vemos. La erección es mucho más evidente. Sí. Pero esto es una vagina por dentro, y vean cómo crece de tamaño con la excitación. Es tremendo. Aquí tenemos no estimulada, en excitación, meseta, y acá en el orgasmo aquí hay más cambios. Este aumento de tamaño hace que, por ejemplo, si es que hubiera penetración y no hay suficiente excitación, puede haber molestia y dolor. Entonces es importante conocer el propio cuerpo, los cambios, los labios también crecen de tamaño, se lubrican, hay humedad. Quiero detener 2 segundos en ese tema que dijiste de la lubricación, porque se supone hay un mito, no sé si es un mito, pero como cuando nos excitamos o cuando andamos con ganas, debemos mojarnos inmediatamente y abundantemente. Exacto. Y eso no necesariamente pasa. No, los tiempos de excitación son súper variables dependiendo del estímulo o cómo estemos, porque por ejemplo, si partimos de estar estresadas, quizás sea mucho más lento que si estamos en vacaciones. Y después también el estímulo, la persona, el contexto, etcétera. Y además hay muchas cosas muy, muy frecuentes que dificultan la lubricación. Por ejemplo, el consumo de alcohol, el uso de anticonceptivos hormonales puede dificultarla, el uso de antihistamínicos, que son medicamentos para la alergia, antidepresivos, la menopausia. Entonces, lo de la menopausia también, porque bajan algunos niveles hormonales. Entonces, es muy frecuente que hay dificultades de lubricación, aún habiendo un buen proceso y ganas y todo. Entonces si no nos mojamos instantáneamente y mucho, al final no significa que no tenemos ganas. Sí, por eso hay que reconocer y diferenciar. Bueno, al final también existen los lubricantes. O sea, tú también tienes lo tuyo, que nosotros somos absolutamente fans de lubricantes. Todas. Sí, o sea, es lo que más ocupo en mi vida diaria.
O sea, lo de Bentley clásico es como base de agua que sirve para todos esos casos que nombraste. Porque además es un lubricante básico que es hipoalergénico. Entonces, cuando hay problemas de lubricación, a veces igual es bueno partir por algo sencillo. Después, si estamos bien, podemos probar y jugar con otras cosas. Yo ocupo el lubricante en el toqueteo. O sea, cuando yo toco un pene, quiero que esté bien lubricado también, porque obviamente es más rico. De hecho, yo siempre hago la prueba así como, haz así con el dedo y después agregas una gotita de Bentley y es otra cosa. Además, es otra cosa. Que a pesar de que sea tan inmediatamente otra cosa al tacto, lamentablemente hay mucho mito en torno al uso del lubricante, y en ese sentido la diferencia entre excitación y deseo termina siendo importante, porque lo sabemos, quienes atendemos en consulta, la presión que sienten las personas cuando tienen deseo, por ejemplo, al interior de una relación estable, pero su cuerpo no responde al mismo tiempo o de la misma manera que se imaginan que tienen que responder, empieza a generarse una bola de nieve de preocupaciones. Entonces, yo creo que es súper útil también recordarle a las personas que trabajan, por ejemplo, en atención primaria, que vayan avisando en sus consultorios de que el lubricante puede ser algo que indican incluso en la farmacia. Las personas que también se hacen, por ejemplo, que usan en los consultorios preservativos, también pueden pedir lubricantes. El lubricante ayuda tanto al placer, y creo que es útil pensarlo como otro producto más que ayuda a nuestra salud, como uso bálsamo para el pelo, como crema humectante para la piel. Porque es tan rico. No sé si en tus talleres has visto esa resistencia, porque casi yo lo veo que a veces las mujeres sienten que es como un insulto cuando yo le recomiendo un lubricante y dicen, pero me mojo muy bien. Entonces, como al final no sé si hay resistencia. Sí, hay bastantes creencias limitantes con respecto al uso del lubricante, y también con respecto al uso de, creo yo, como otros juguetes sexuales, ¿no es cierto? Asociados a tener placer. Y en realidad el lubricante se puede ocupar siempre y se puede utilizar, no sé, los juegos eróticos para acariciar distintas partes del cuerpo, sentir distintas cosas con distintos calores, distintas como presiones, hay sabores. Entonces, yo lo que opino es que al final el lubricante es un canal para tener placer y verlo así, y lo podemos incorporar cuando queramos, en verdad, dentro de la actividad sexual. Y una cosa que mencionaste, Magdalena, es la menopausia. Entonces, al final, ¿qué tal va afectado nuestro deseo con la edad? Tanto en todas las personas. Sí, por la edad en sí no debería cambiar. Lo que sí que con la edad a veces aumenta la frecuencia de ciertas enfermedades que pueden afectar. Pero no es por la edad simplemente. Lo que sí suele pasar luego de la menopausia en las mujeres es esto de la lubricación. Y si no tratamos el problema de lubricación, después como ahí se queda, duele, eso genera un problema. Porque ¿cómo voy a querer algo que aunque disfrute me está generando dolor? Entonces, ahí la recomendación es siempre partir con usar lubricante cada vez que sea necesario, y si la sequedad es mucha y todo, evaluarse profesionalmente, porque hay hormonoterapia que es muy buena para tratar también. Pero, o sea, los hombres también, su deseo no se afecta por la edad, pero su performance físico, ¿sí? O sea, con la edad tampoco es que la edad en sí dé problemas. Sí pasan dos cosas con la edad. La erección es más lenta. Necesitamos a veces más estímulo, más directo sobre el pene, es como más rápida, y el periodo refractario, o sea, el tiempo entre tener una eyaculación y volver a poder ser estimulado el pene, empieza a alargarse. Pero todo lo demás es por enfermedades que son más frecuentes, como la diabetes. Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las reglas que hacemos con respecto al deseo, la excitación, porque al final somos todos distintos. Entonces puede que haya una persona que tenga avanzada y que sienta mucho deseo, y una persona que quizás no tiene mucha edad y no tenga tanto deseo. Exacto. Puede haber alguien de género masculino que tenga poco deseo o que también tenga mucho deseo. Entonces, yo creo que ahí la invitación va a ser a conocernos. Y también ojo con algo que es como conocer qué es lo que deseamos, ¿ya? Porque quizás visualmente, o quizás en base a la experiencia, alguien puede decir, yo no tengo mucho deseo. Pero quizás yo no tengo deseo de penetración. Quizás yo no tengo deseo de estar en una cama tocando un cuerpo sin ropa. Pero tal vez tengo deseo de tener una conversación erótica y de practicar sexting. Exacto. Y eso también sería conectarse con la sexualidad. Entonces, creo que hay que tener cuidado con respecto a cuál es nuestra historia, de cómo nosotros creemos que se debe vivir la sexualidad y cómo evaluamos estos parámetros de deseo, de excitación.
Al final somos todos muy diferentes. Eso es la clave, o sea, el deseo, y además somos todos diferentes en diferentes momentos de la vida por las circunstancias y todo, entonces no podemos juzgar si antes me sentía así y ahora me siento diferente, también. Y hay personas que quizás van a buscar en el sexo, no sé, el contacto físico, la penetración, y está perfecto, pero otros quizás quieren conexión o relajarse. ¿Ya? Intimidad. Exactamente, o quizás descubrirse. Sí. Y eso les genera deseo. Entonces, para las personas que nos estén viendo, la invitación va a ser esa, a conocerse y, por ejemplo, utilizar juguetes, conocer las zonas erógenas, si hay lubricante, incorporar el lubricante, por ejemplo, y ver cuándo, por ejemplo, me gusta utilizarlo. Eso sí. Bueno, hoy súper interesante este bloque que hemos hablado del cuerpo y la mente, ¿no es cierto? Nos vamos a separar a una breve pausa comercial, pero para todos los que están mirando, si estás tomando apuntes y faltaste algún apunte, después lo puedes ver en nuestro YouTube, nos puedes seguir en nuestras redes, que es Placer por la Red, Placer por la Red, hashtag Placer por la Red, y que nos comenten para que después nosotros podamos también responder a sus dudas. Ahora les quiero hablar. Hola Jane, Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien, he estado viendo tu programa, me encanta. Ay, muchas gracias. Mira, no te quiero dar mi nombre, pero pucha, te cuento, po. Tengo un problemita. Po. Llevo como 7 años con mi pareja y tenemos una hija de 2 años ahora. Ok. Y desde que somos padres siento que como que se apagó la llama. Po. Ya no hay acción. Eso te ha pasado, ok. Sí, siento que como que lo que sentía antes ha ido disminuyendo y me preocupa. Po. La amo y todo, pero creo que la veo como la mamá de mis hijos nomás. Obvio que te preocupa, sí. Sí, me preocupa bastante. Sé que puedo recuperarla, pero el deseo se perdió. Ojalá me pueda ayudar o aconsejar en algo. Tú eres la experta en esto. Obvio que se puede recuperar. De hecho, primero que nada, muchas gracias por llamar. Y todos los que están viendo, conversar es un placer. Les quiero decir que es un escenario bastante común lo que comenta nuestro amigo. Pero no se preocupen, porque con mis amigos profesionales vamos a ver cómo podemos mantener esa chispa. Porque es un tema difícil, pero hay cosas que se puede hacer. Así que vamos a conversar. Deseo sexual, estado mental de intensidad variable, activado por estímulos externos e internos. Nos induce a sentir, a necesitar y a motivar una actividad sexual. Muy interesante el caso que nos plantea el amigo. Les recuerdo que en casa nos puede seguir en nuestras redes sociales y también comentar en el hashtag Placer por la Red. Así que, ¿cómo abordamos este tema que nos plantea el amigo? Jane, yo creo que una información que puede ser útil para muchas personas que acaban de tener un bebé y que quizás no es tan conocida es que en general el cuerpo humano está desarrollado para que apenas tuvimos un bebé no tengamos otro tan rápidamente. Por eso que, por ejemplo, la lactancia exclusiva sirve como anticonceptivo natural, ¿no es cierto? Pero junto a esto también ocurre que la respuesta sexual de quienes han tenido recién un bebé cambia. La lubricación es menor. Hay también más dificultad para que ocurran los cambios que vimos recién en el canal vaginal, porque antes no existían anticonceptivos y era una forma más natural de evitar otra relación sexual que podría tener consecuencias reproductivas, ¿no? Porque un bebé humano hasta el año es muy inofensivo, no es como los caballos que nacen, se paran y corren, sino que por un año entero necesita cuidados que podrían ser difíciles de tener si inmediatamente tengo otro bebé. Entonces, en relación a esto también podemos sumar que muchas veces en nuestra cultura se han disociado roles. Es como que hay una persona para tener una vida erótica y otra persona que cría. ¿Qué experiencias buscamos con el sexo? Quizás por eso el amigo le está haciendo falta algo más que el encuentro físico mismo. Exacto, y entender también que el deseo va cambiando en la vida, ¿ya? O sea, que yo hoy día no sienta deseo sexual o que sienta demasiado deseo sexual es algo que va a pasar. Y siento que una parte de nosotros tiene ciertas creencias como de que esto debería ser algo estable, ¿ya? Y también creo que eso va ligado mucho a la visión de pareja que tenemos. O sea, vivimos en un contexto en el cual se nos ha enseñado que yo, por ejemplo, voy a encontrar una persona, voy a compartir con esta persona, nos vamos a casar, vamos a ser felices, como tipo el sueño americano, ¿no? Como en la casa, con los hijos, etcétera. Y en esta visión coexisten dos fuerzas. Una fuerza es el amor
y otra fuerza es el deseo. Eso es lo que se nos ha enseñado. Exacto. Y el amor, que tiene que ver con tener algo, con una seguridad, con una pertenencia. Y si nosotros analizamos el deseo desde lo que hablamos hoy día, el deseo tiene que ver con la búsqueda de lo que no tengo, de la experiencia que no tengo. Entonces, de hecho, la pregunta que tienen que hacerse las parejas, en verdad, es cómo hacer que estas dos fuerzas coexistan en una relación de pareja de largo plazo, sobre todo si queremos practicar la monogamia. Absolutamente. Porque pareciera que hay una contradicción acá. Exacto. O sea, amo, tengo, deseo, no tengo. Y este tema de como si lo tengo tan cerca, como quizás no estoy valorizando lo que tengo o no puedo apreciarlo. Es que el punto ahí tiene que ver como con aprender a jugar con el deseo y con la fuerza del deseo, ¿no es cierto? Porque al final recordemos que el deseo tiene que ver con la novedad, con lo que yo no tengo. Entonces, al principio de la relación probablemente todo me va a llamar la atención y voy a estar muy interesado. Eso es lo que va a pasar. Pero con el largo plazo yo ya voy a conocer a esta persona, quizás las prácticas sexuales se van a repetir y vamos a empezar a caer, entre comillas, en una rutina. Entonces yo creo que el desafío ahí para las relaciones de pareja, y que es lo que trabajamos en los programas, tiene que ver con cómo mantener vivo este deseo sexual y cómo cultivar este deseo sexual. O sea, el deseo sexual no se da como algo espontáneo, que a veces se cree que como que yo debería tener deseo, y de hecho hay personas que creen que es como un botón, como que llego a mi casa en la noche, estoy estresado todo el día trabajando, pensé en puras cosas quizás negativas, llego a la casa y yo debería tener deseo sexual. No es así. Al final esto tiene que ver con estar conectado con el cuerpo, con el erotismo, con los sentidos, con el placer. Y hay personas que también simplemente no tienen deseo, y eso está bien, ¿no es cierto? O sea, no todo el mundo tiene que tener deseo sexual. Sí, ahí también, y hay esta idea como social de que estuvo muy como comprimido el deseo, la culpa, el no tener, y sobre todo en las mujeres, esta idea ahora ya, nos abrimos y tenemos que tener ganas. No todas las personas tienen ganas, ya sea por periodos, pero también hay personas asexuales. Hay personas, la sexualidad es la orientación sexual que tiene que ver con que no te interesa mucho la actividad sexual con otras personas. También está la grisexualidad, como esto más gris, que es un poquito. Y también en los hombres puede haber bajo deseo sexual, sobre todo en los hombres heterosexuales, bueno, y en los hombres en general también no heterosexuales, está como el mandato de que siempre tienen que tener ganas, y no es así. Tanto desde como una orientación sexual hasta como un periodo de la vida. Sí, de hecho me gustaría agregar ese punto, creo que es muy importante. Con respecto al deseo sexual masculino, está este estereotipo súper fuerte con respecto a el hombre, que en esta figura que siempre tiene deseo, siempre tiene ganas, y si no tiene ganas como que hay algo mal más o menos en la relación. Y la verdad es que volvemos al punto de la diversidad. Somos todos distintos y todos buscamos experiencias distintas en la actividad sexual. Y puede ser que quizá algún hombre quiera ser protegido, contenido, tal vez quiera liberarse un poco, tal vez quiera relajarse, y está ok. Entonces, no pensar que hay un problema porque quizás no cumplo con estas reglas, este estereotipo masculino necesariamente. Pero uno después piensa que ya no me quiere o tiene otro, o sea, cuando baja el deseo, siempre uno piensa en lo peor, digamos, pero no da el espacio que simplemente no tiene que tener deseo a cada momento. No, y preguntarnos también qué deseamos. Creo que es una pregunta muy válida que no la hacemos, porque en realidad quizá lo que no deseo es penetración. Es contacto físico, tocando el cuerpo, erotizándome, masturbándome, pero tal vez sí deseo un abrazo, tal vez sí deseo dar un beso, y es súper legítimo y una forma de conectar también. Ahí en ese tema de qué deseo es súper importante, porque sé que en casa también hay muchas personas que tienen deseos alternativos. Hemos estado hablando alto, bajo, desequilibrios, pero también hay que hablar del qué. El erotismo es tan variado como personas que pueden sentir deseo. Entonces, hay muchas personas que desean las cosas que en la cultura están más normadas como deseables. Pero, y ojalá podamos darle valor a eso, también hay personas a las que les gustan cosas o personas o partes de las personas muy específicas. Históricamente la sexología ha patologizado lo que es diverso de lo reproductivo. Hoy la sexología está dando una mirada despatologizante, o así quisiéramos que fuera, a la diversidad de deseo en la medida en que no te dañe y no daña a otras personas. Entonces, consentimiento, ¿no es cierto? Que va a estar muy relacionado en este programa completo. Sí. Por ejemplo, vamos a hablar de que hay personas que pueden... Voy a hablarlo en un espectro, ¿sí? Porque no quisiera, cuando digo esto, hay personas que tienen una sexualidad más tradicional, que a eso coloquialmente se le llama deseo vainilla, ¿no? Porque
es como que de todos los sabores de los helados posibles, el que te gusta es el clásico, ¿sí? Me gusta, por ejemplo, la posición de misionero, eso es lo que deseo cuando pienso en tener relaciones sexuales con mi esposo o mi esposa. Yo he llegado a todo ese punto. Yo, o sea, al final de trabajar en sexualidad todos estos años, yo soy muy vainilla. Muy vainilla, sí, y me gusta, y me estoy bien con eso. No tengo un problema con que mi sexualidad sea vainilla, fantástico. Y de aquí para acá hay una cantidad de espectro hermoso y gigante y variado que puede tener desde cosas muy al ladito de lo vainilla o variables de lo mismo, hasta prácticas quizás conocidas como más extremas, como el sadomasoquismo, etcétera. Pero también hay gente a la que le excita la lana, hay gente a la que le excitan los globos, le genera erotismo. Que nos comentan ahora con el hashtag Placeres por la Red y nuestras redes sociales, porque nos encantaría saber todo lo que les excita y lo que desean ustedes. Y acá hay un estereotipo que yo creo que es súper relevante, sobre todo en los contextos heterosexuales, con los hombres como súper genitalizados. Incluso en lo muy vainilla se están perdiendo esto de la piel completa. A veces uno pregunta, bueno, ¿y qué te estimula? Bueno, me besa, me toca, practica sexo oral y se pierde la espalda, los brazos. Y a veces hay un mundo para descubrir y como todo lo no genital, en parejas heterosexuales muchas veces la dinámica de todo hacia ella y sin perderse un montón de estímulos para él que podrían ser súper gratos y que no son ni siquiera transgresores ni complejos. Es aprovechemos el cuerpo entero, disfrutémoslo y veamos que nos gusta. Algo puede no gustarnos, darnos cosquillas. Bueno, ahí no es. Podemos empezar a reírnos. Hay que reírnos y no pasa nada. Y también la erección puede ir y volver, porque en esto los hombres, a mí me pasa mucho que el motivo de consulta suele ser dificultad de erección, pero es una pregunta y ¿tenías ganas? No, pues no mucha. ¿Y cómo fue el estímulo hacia ti? Bueno, es que estuve yo estimulando a la pareja nomás y hacia ti. ¿Y qué te gusta? No sé. Entonces, y al final el tema es falta de deseo o falta de estímulo, pero no es problema de erección. Entonces, es súper importante. Me hiciste pensar, Magda, en algo que es tan cuadradito, tenemos todo tan así rígido que también muchas personas consultan porque piensan que por cómo son, su orientación sexual o su expresión de género, deberían desear ciertas prácticas. Estoy pensando en parejas de dos hombres, donde entonces, porque yo me veo delgado, debería desear ciertas prácticas y porque yo me veo grande y musculoso y peludo, debería desear otras. O mujeres lesbianas que son muy femeninas o muy masculinas y que se asume que entonces para encajar identitariamente deberían desear ciertas prácticas y otras. Y no. Y hay algunas cosas en la vida que nos impiden sentir deseo. Sí, un montón de cosas. De hecho, siguiendo con eso, o sea, variables más culturales, ¿no? Lo que está ocurriendo en mi país, en mi ciudad, alrededor mío. Difícil fue tener relaciones sexuales con helicópteros encima de nosotros, por lo menos yo que vivía al lado de la moneda en todos estos años, fue bien difícil concentrarme, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también conflictos al interior de las relaciones, o sea, conflictos sociales, familiares, de mi propio ciclo de vida. Puedo estar atravesando un duelo, una depresión, un momento muy ansioso y por esa ansiedad tener más o menos deseo porque es algo muy individual, pero también si yo estoy en una relación de pareja donde, por ejemplo, empiezo a acumular resentimiento, es obvio que al momento de generar intimidad para un momento de placer sexual, hay barreras en esa relación. Se los digo porque muchas personas llegan a la consulta queriendo resolver el deseo sexual sin tocar nada más de la relación y piensan que eso uno lo puede arreglar con una pastilla que sabemos que no existe o con una sesión de terapia que tampoco existe. Exacto. Yo ahí quería agregar que siento que uno de los enemigos más grandes del deseo es el estrés. Sí. O sea, cuando por ejemplo las personas están exigiendo tener un cierto rendimiento, tener una erección, llegar al orgasmo, se preocupan de la duración, etcétera, eso genera una pérdida de deseo. Obvio, como si es una exigencia en vez de una diversión. Exacto. O por ejemplo, los miedos, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a que me juzguen. Eso también va a generar que yo vaya perdiendo mi deseo sexual. O sea, tenemos que pensar que nuestro cerebro funciona de una forma igual primitiva y para nosotros, en verdad, cualquier elemento que genere estrés va a ser una amenaza y nuestro cuerpo se va a preparar para escapar, ¿ya? Eso es lo que va a pasar y que es lo que pasaba en la naturaleza antes. O sea, yo veía un animal salvaje, entonces yo tenía que protegerme y escapar. Hoy día ese animal salvaje ha tomado distintas formas y quizá una forma puede ser miedo al rechazo, miedo al juicio, exigirme, tener que cumplir, etcétera. Y tenemos que tener mucho cuidado porque, claro, varias personas me dicen a mí como
tengo bajo deseo sexual. Y yo les pregunto, ¿cómo están tus niveles de estrés? La respuesta es, está muy alto. Y tienen muchos miedos relacionados con el tema sexual. Entonces, evidentemente eso genera que no tengan alto deseo y que por consecuencia no haya tampoco tanta excitación. Exactamente. Y ahí también en la excitación se va a producir una activación del sistema nervioso simpático y parasimpático a la vez, los dos un poco. El simpático es de lucha y huida y el parasimpático es el de estar relajado. Entonces un nivel de activación medio. Pero si estamos muy activos en el simpático es difícil, aunque igual hay unas cuantas personas que ante el estrés y la ansiedad, uno de los mecanismos de respuesta es que les aumenta el deseo. Son minoría, pero les pasa. Es como con la comida. No sé si han visto gente que se estresa y se come todo, y hay gente que se estresa y no come nada. Sí. Bueno, con el deseo igual, aunque yo creo que lo más frecuente es que baje, pero hay gente que le sube. Ojo, situaciones de estrés, de repente puede tener una pareja que le sube y otra que le bajó. Oye, es súper interesante este tema, me encanta, vamos a seguir conversando de eso, pero primero que comenten para que podamos interactuar con ustedes. Placer por la red, exacto, que aprende el hashtag, y nos vamos a separar porque les quiero contar de un muy buen amigo, que un muy buen consejo. Gracias por todos los comentarios con el hashtag Placer por la red. Están todos comentando y nos pueden seguir en las redes sociales que aparecen ahora mismo en pantalla. Bueno, vamos a volver al caso de nuestro amigo que dice que ya no se conecten como antes. O sea, sabemos que hay deseos altos, deseos bajos, desequilibrios, dificultades. Sin embargo, hay posibilidades de mejorar. Absolutamente. Absolutamente. Y algo muy frecuente que pasa en las parejas cuando tienen hijos es que empieza el rol de padres a ser mucho más preponderante que el de pareja. Piensa siquiera toda la demanda de tiempo, las despertadas en las noches. O sea, hay un tema que es básico de energía, más allá de lo biológico, de las hormonas, de nada. Y que yo he visto que cuando las crianzas son más compartidas, les pasa a las dos personas. Cuando suele ser más solo la madre, a veces ahí se producen diferencias de que ella tiene pocos, pensando en parejas heterosexuales, esto igual puede pasar en parejas diversas. Ella, si se lleva toda la carga, va a estar mucho más cansada, con menos deseo, y él, por otro lado, como tiene menos carga, mantiene el deseo de antes o solo un poquito disminuido, y puede ahí haber reclamos, y además a veces hay rabia ahí, de, oye, ¿por qué me estás dejando sola en esto? Y ahí es súper importante el tema de cómo se equiparan las cosas, que en contextos heterosexuales a veces la mata está bien cargada hacia ella. Pero cuando son más equilibrados, he visto que llegan a la consulta con este motivo como más, se apagó la llama, ya no tenemos ganas, ¿cómo retomamos? Y es también tremendo desafío, entonces podríamos ayudar, ¿qué podemos hacer ahí para retomar esto? También a veces carreteaban juntos y ahora que tienen un bebé se dividen el carrete. Yo salgo con mis amigas, tú con tus amigos, así, y a veces muchas personas enganchaban esos primeros elementos que hacían desear, ocurrían en esos espacios lúdicos, por ejemplo. Entonces ahí la red de apoyo es muy importante. Ojalá las personas no críen de a dos, si no estamos, no es posible criar de a dos. Una guagua alcanza para muchos más brazos. Entonces, ojalá generar redes de apoyo. Hay personas que no tienen a su familia cerca, pero quizás amistades, otras personas que estén criando, ampliar la red. Las personas adultas suelen perder amistades. Hay que tratar de armar una tribu, una comunidad para criar y que no se desgasten ni se distancien las personas, porque de hecho, si más amistades ayudamos en la crianza, esas dos personas pueden mantenerse más unidas, y es algo... O sea, lo que escucho es una época, entonces, o sea, esta en los primeros años de la crianza, pero también debe pasar a personas que no tienen hijos también. También, o sea, momentos trabajo, por ejemplo, trabajar y estudiar, épocas de trabajo muy estresantes, horarios muy largos, etcétera, también pueden generar lo mismo. Y ahí la pregunta va a ser, ¿ahora qué, creo yo? ¿Qué posibilidades se abren? Porque al final lo que está ocurriendo hoy día es que quizá el deseo ya no está presente en la forma en la que estaba antes, pero seguimos deseando experiencias y que quizás son distintas a lo que estamos acostumbrados. Entonces yo creo que como pareja ahí lo que se abre es una posibilidad de comunicarse, entendernos, ver cuáles son nuestras necesidades y hacer algo al respecto. Que sí. Esa va a ser la invitación, en verdad, a tomar acción. ¿Cómo qué pueden hacer de eso? Cuando si me está pasando, de hecho, podría decir que me está pasando y quiero tomar mis propios consejos, pero quiero los consejos de ustedes. ¿Qué puedo hacer? 9 años en relación, un hijo de 6.
O sea, preguntarnos, yo creo que para empezar, ¿qué experiencias buscamos hoy día en el sexo? Porque lo que he visto yo muchas veces son, por ejemplo, mamás que lo que están buscando es conexión y contención y no están recibiendo eso. O también, por ejemplo, quizá puede haber una persona que esté deseando hoy día un sexo más salvaje. Entonces ahí tenemos que compartir nuestras necesidades y encontrar puntos medios. Hoy, de hecho, si no te sale naturalmente, hay juegos, o sea, como Atrévete, pero hay otros en el mercado que fomentan la conversación. De hecho, en internet se puede buscar cuestionarios. Es como buscar ese elemento externo que te obliga a conversar, porque a veces conversar de la nada es difícil. Exacto. Y en esas conversaciones, a través de estos juegos, empezar a ver cuáles son, por ejemplo, mis fantasías hoy día, cuáles son mis zonas erógenas, volver a conectarnos con nuestro cuerpo. Y aquí también sacarle un poco el tema de pareja, porque siento que muchas veces se tiene la creencia de que el deseo o el placer sexual depende de un otro, que me va a dar algo a mí, ¿no es cierto? Muy buen punto. Y la verdad es que el deseo parte con la conexión que nosotros tenemos hacia las experiencias, hacia nuestro cuerpo, hacia conocer las zonas erógenas, y después esto que yo tengo lo comparto con alguien si quiero, o alguienes, ¿ya? Sí. Si quiero. Sí quiero. Entonces partir por mí también y abrir espacios para la autoexploración y el autoerotismo, creo que es súper importante. Claro, absolutamente. Claro que sí. Incluso, por ejemplo, en las parejas en las que está desequilibrado, recordar esto que estás diciendo es demasiado importante, porque yo podría tener más deseo que mi pareja, pero no necesariamente todo lo que haga con respecto a ese interés en mi vida tengo que compartirlo con esa persona. Totalmente. Es como la la comida masturbación dentro de una pareja estable es una opción súper válido que mucha gente no lo tomen, mucha gente lo ven como casi como una infidelidad, pero es ser autónomo con lo que tus necesidades y además ser respetuoso. Si la otra persona está súper estresada, no agregar más estrés pidiendo tus deseos, digamos. Exacto, y ahí quiero volver a Walt Disney, ¿no es cierto? Porque dentro de Walt Disney, de este modelo de amor y deseo, hay una persona que me tiene que satisfacer. Y yo tengo que satisfacer a una persona. Yo dejaría un poco de lado el ego y entendería que uno no va a venir a arreglarle la vida a alguien y le va a llenar todas sus necesidades. Nunca, exactamente. Eso es parte de una relación equilibrada y sana. Y que podemos empezar a encontrar placer por nuestros canales también. Y eso es parte de lo que se puede conversar también como pareja. Ojo, y eso hasta puede erotizar. Conversar es un placer. Absolutamente. Y ahí yo creo que vamos a un punto más básico para partir con esto, que es el tiempo. Si tenemos jornadas agotadoras, tratar de no sobreexplotarnos tanto, darnos tiempo. Yo sé que a veces es difícil, en Chile hay una cultura laboral súper trabajólica y tendencia a explotar, pero entre lo que podamos ponerle límite a los espacios laborales o sobrecarga y darle un espacio que se debe al placer y el erotismo, porque tenemos una agenda llena de actividades. Nos levantamos a las 6, 7 de la mañana, hacemos 1000 actividades, trabajamos, puede que haya o no haya hijos, y todo esto, y llegamos a las 10, 11 de la noche muertos de cansancio, puede que digamos, sí, tengo ganas, me gusta, pero prefiero dormir, es una frase clásica. Por eso soy tan fan de agendar. Yo agendo sexo, porque al final, y yo a veces veo cosas en mi agenda que no son tan importantes como el sexo, y lo hago igual, porque están en mi agenda. Entonces, es bueno agendar citas que son pensadas para eso, porque al contrario, para mí, de ser fome si tengo que planificar, yo digo, lo veo en mi agenda como ya nos quedamos de acuerdo para sábado. Ya 3 días antes lo estoy pensando, quizás voy a comprar alguna prenda, o sea, es al revés, es una muy buena previa, o sea, quizás voy y me saco mi disfraz, digamos, y me pongo juguetona, si planifico con anticipación, tengo tiempo para ir a comprar algo, una comida especial o cocinar una cena rica. Entonces yo encuentro que planificarlo, y no es tan mal, porque todas las cosas importantes de la vida tenemos que darle un espacio, no el espacio que sobra. No le demos sobras al placer. Démosle un lugar importante en nuestra vida. Si nos importa, por supuesto, si para alguien no es importante la vida sexual, está bien, no la pone en su agenda. Pero si a uno le importa, no le vamos a dar lo que quedó del día, cuando no tengo ganas ni energía. Exacto. Y quizás ahí hay una metáfora que suelo usar en pedagogía, pero creo que nos puede servir ahora, que tiene que ver con la huerta o cultivar una propia huerta, sobre todo para quienes tienen el desafío y la decisión de estar en una relación monógama de largo plazo. Hoy día hemos hecho muchos ejemplos con la comida y sigo con esa. Yo siento que estar en una relación monógama de largo aliento, por decirlo así,
en algunos sentidos podría ser como decidir nunca más vamos a salir a comer afuera. ¿Vale? Quedó cerrado esa opción. Quedó cerrada esa opción. De repente, cuando una sale a comer afuera, encuentra cosas ricas y otras veces no tantas, dependiendo de si en casa la gente cocina rico o no, hay más o menos ganas de salir afuera. Vale, pero si yo decido me voy a quedar en la casa y nunca más voy a salir a un restaurante ni probar la mano de nadie más de cómo cocina, entonces es importante en casa tener una huerta lo más poderosa posible de distintos elementos que yo pueda ir mezclando para no comer todos los días lo mismo. Obvio, ¿no? algún día se agrega algo comestible a eso, por ejemplo, una pintura de chocolate o otro pose o eso, como dices tú, como descubrir el cuerpo, no estar tan centrado en los genitales, o sea, esa exploración del cuerpo con nuevos elementos y sensaciones. O sea, es muy fácil que caigamos en repetir las formas en las que nos tocamos, nos acariciamos, porque son útiles. Sobre todo si tenemos poco tiempo, y yo sé que esta estimulación te va a aprender, puede que la repita, como si todos los días te sirviera el mismo plato de comida, el mismo plato de comida, que podría estar delicioso todas las veces. Y van a haber personas muy clásicas que digan, yo todos los días tomaría desayuno pan con huevo, fantástico. Pero hay otras personas, la mayor parte de las personas, que necesitan una variedad. Ahora, si es todo dentro de casa, tengamos más. Y para eso hay que recolectar estímulos. Sí, o sea, el imaginario erótico sirve para calentar motores entre ambos. El mismo dijiste tú de los sexting. Dentro de la misma casa uno puede, yo lo hice en pandemia mucho, como de uno está en la cocina, el otro está en la pieza y se manda un mensaje subido de tono. En uno de los programas que teníamos de sexualidad, lo que hacíamos es que les pedíamos a las personas completar un manual de preferencias sexuales. En donde, por ejemplo, estaban incluidas las zonas erógenas, los juegos sexuales, posiciones, experiencias que estaban buscando en el sexo, etc. Y yo creo que la invitación acá, para mantener vivo el deseo al final, es mantenernos conectados con la sexualidad y quizás tener creatividad, fantasear, como darnos ese momento, o sea, parar un rato y dejar una hora para planificar mi vida sexual y qué es lo que quiero crear. Y de esa manera agregar novedad también. Eso es lo que lo va a hacer atractivo y entretenido. O sea, si yo todos los días, por ejemplo, no sé, como el mismo plato de comida, al final ya me va a aburrir, quizás. Pero si yo planifico una salida, voy a un restaurante entretenido, pido un plato que usualmente no como, obviamente que eso va a generar que yo tenga muchas ganas de salir y va a ser el evento y lo voy a pasar muy bien. O sea, estás diciendo una experiencia placentero fuera de lo sexual puede traducir en una experiencia placentero después también, para la cama. Acá yo hay algo que a veces recomiendo, haz como por ejemplo una lista de qué cosas te estimulan sexualmente, amplia, sin censura. Después si quieres para compartirla con tu pareja, puedes censurar lo que quieras. Pero no estamos obligadas a decir nada. Pero por ejemplo, salir a bailar, me encanta. Y de repente quizás no se puede salir a bailar, pero hasta podría bailar en la casa. O estos tiempos en pareja juntos cuando hay momentos que puede ser difícil, por ejemplo, con una guagua muy chica salir de noche. Pero pueden salir a almorzar y después la tarde a un motel. Y dejaron, y no pasa nada, como ampliar la creatividad y qué posibilidades hay con los recursos económicos, con los tiempos, que a veces pueden estar limitadas, pero muchas veces hay más de las que creemos. O sea, yo estoy viendo que este plato de tallarines ya puede tener pesto, puede tener salsa de tomate, puede tener quesito, o sea, hay muchas opciones. De hecho, lo que estábamos hablando antes de las nuevas salidas de conocer gente, hay muchas personas que, en el fondo, cuando empiezan a tener nuevos vínculos o amantes, más que la otra persona, lo interesante es reconectarte con cómo eres tú cuando estás en ese momento, ¿no? Y cuánta disponibilidad y curiosidad tienes hacia la otra persona y cuánto fascinante te parecen todos los detalles de esta otra persona que está lejos de ti, ¿no? Que tienes una distancia para vivir, para apreciar, exactamente. Cuando estamos en una relación, sobre todo en pandemia, ahí 24/7, esa falta de perspectiva podría dañar el deseo sexual, pero podemos intencionar esa perspectiva. Puedo pedirle a la persona literalmente, recuérdame eso que me gustaba de ti o recuérdame cómo era yo cuando estábamos en los primeros momentos de nuestra relación. Recuperar una versión de una misma puede ser útil más que decir, es que quiero que sea como era antes, sin ningún contexto, sin ninguna activación personal de yo también voy a poner de lo que yo era antes. Genial lo que hemos aprendido hoy, hemos aprendido un montón, hemos cubierto un tema que es nada difícil del deseo y hemos dado incluso claves de cómo revivir las llamas. Entonces les quiero agradecer mucho a ustedes para estar aquí. Bueno, también agradecer a Dimusa para estas hermosas sillas que está sentado encima y Eglo para nuestro
ambientación, iluminación. Que sigan comentando en nuestras redes sociales con el hashtag placer por la red. Y hasta el próximo capítulo. Muchas gracias por tu sintonía. On te dit de rester sourd, de taper des tambours. Le fond de l'air et l'eau est une dérive.